Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal, Jesús el Gran Yo Soy. Damos gracias a Dios nuevamente porque estamos aquí, nuevamente predicando de su palabra, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios porque sinceramente pues aquí estamos de nuevo. A veces me cuesta subir videos, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, primero Dios siga subiendo videos. Y a ustedes les agradezco porque se han tomado un poco de su tiempo para ver estas prédicas, ¿va? Y se acuerdan que la vez pasada nos quedamos en el estudio del Salmo 20, ¿va? Y hoy vamos a estudiar el Salmo 21, que tiene 13 versículos. ¿Se acuerdan que les decía que estos dos salmos son iguales, son idénticos? Es decir, en el salmo anterior vimos que esa era una oración que le hacía un pueblo que era fiel al Señor. Les decía en aquel estudio del Salmo 20 que es ahí donde vemos a un pueblo de Israel bien obediente al Señor y están pidiéndole al Señor que el Señor tenga misericordia, que los salve, que los oiga. Pero en este Salmo 21 vamos a ver cómo esa oración fue respondida de parte del Señor. Pensemos en la última parte, en el versículo 9 del Salmo 20, como dice: salva, oh Jehová. Salva Jehová, dice. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ahí termina la oración del Salmo 20. Pero aquí en el Salmo 21 vamos a ver la respuesta que ese Rey, o sea, Jehová, el Rey verdadero, escuchó y le dio a este pueblo como victoria. Hay una estrecha relación entre el Salmo 20 y este Salmo 21, donde el pueblo se regocija por la gran victoria que Dios les ha dado. Si no han visto el estudio del Salmo 20, ¿se acuerdan que les dije que en el estudio del Salmo 20, posiblemente muchos teólogos dicen que estos salmos fueron escritos en una guerra que tuvo David contra los sirios, los amonitas y los moabitas, ¿va? Naciones que le daban bastante guerra a la nación de Israel, pero como les explicaba, David era un rey sumamente obediente al Señor. A pesar de que tuvo sus enormes fallas, pero David siempre puso su confianza en el Señor. Y eso fue lo que él hizo, que él siempre fuera un hombre victorioso. Claro, él le reconocía que todo el poder y la salvación venían de parte del Señor, ¿verdad? Y bien, comencemos cómo es que el Dios de Jacob respondió a esta oración. Porque se le podría decir así el título de este salmo, ¿va? La respuesta del Dios de Jacob. ¿Y cuál es esa respuesta? Bueno, que el Todopoderoso le dio la victoria. Así se va a llamar el título de este salmo, la respuesta del Dios de Jacob. Pero veamos primero cuál fue la respuesta de ese Dios de Jacob. Obvio que el encabezado dice al músico principal, Salmo de David, como siempre, dirigido al músico principal. Es importante que estas notas siempre nos salgan porque para entender todos los cantores que escogió David para que cantaran después en el templo que Salomón edificó, tenían que recordar estas palabras como cánticos. Por eso los salmos significan cánticos, alabanza. Otros dicen que significa salterio, va, y se debate eso, ¿va? Pero lo importante es que estas alabanzas tenían que recordarle a la nación que no tenían que olvidarse del Señor, no tenían que desviarse. Y miren cuál fue la respuesta del Dios de Jacob. Dice: el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Dice así, una expresión de admiración, ¿va? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Es interesante que aquí vemos cómo el rey, o sea, en este caso David, ¿verdad?, se alegró en el poder de Dios. Esa fue la respuesta que Dios dio, o el Dios de Jacob, a quien ellos representaban. Y en tu salvación, ¿cómo se goza?, dice. Es increíble que, como lo hemos repetido y aquí lo vamos a seguir repitiendo si Dios lo permite, ¿verdad?, durante todos estos estudios del libro de los Salmos, cómo David bastante se goza en la salvación que solo le pertenece al Señor. Y yo les he explicado en otras ocasiones que la salvación no solo se refiere al estado eterno del alma, que eso es lo más importante, obviamente, ¿va? Aquí David no está hablando de ese tema en sí, porque recuerden que David ya era un hombre salvo porque había depositado su fe en el Dios verdadero, ¿va?
Pero él sabía que la salvación física que merecía en ese entonces también solo dependía del Señor. ¿Se imaginan ustedes si todas las naciones hicieran eso de poner su confianza en el Señor y de no atacarse unas a otras? Pues bueno, sería una gran bendición, pero claro, eso es otra historia, ¿va? No es así, ¿va? Tristemente, pues cada nación confía en sus propios poderes, en su propia habilidad. A veces, lamentablemente, dicen creer en Dios, pero su corazón está lleno de idolatría. Muchos líderes dicen que sí, creen en Dios, pero en sus corazones hay mucha idolatría y entonces no es que confían en la salvación del Señor. En cambio, David sí se goza en la salvación del Señor. Y creo que ese es un motivo de gozo para nosotros los creyentes, gozarnos en cómo Dios nos salva del día a día. A veces caemos en la terrible trampa de afanarnos, de preocuparnos, y a veces por cosas tan sencillas. Y no vemos en esos detalles que ahí está la salvación del Señor. Y miren cómo dice, le has concedido el deseo de su corazón, no le negaste la petición de sus labios. Es increíble que David siempre, bueno, en este caso no fue David el que oró solamente, como les explicaba en el Salmo 20, ¿va? También oró todo el pueblo. Todo el pueblo había depositado su confianza en el Señor, pero claro, ellos lo hacen de una forma colectiva, pero hablando de una forma singular. Es cierto que David fue el que oró, pero todos ellos oraron. Pero ellos dicen, tú le has concedido el deseo de su corazón, como dando a entender, el deseo del rey David era el deseo nuestro también, pues sí, era una sola petición, eran como de un solo pensamiento. Pues por eso dicen ellos, le has concedido el deseo de su corazón. Claro, porque el deseo de David era conforme a la voluntad de Dios. Y ellos se alegran porque entonces ellos estaban orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué lindo es cuando todo un pueblo está bien unido y sobre todo obediente al Señor. Si así hiciéramos todos los hermanos en Cristo de las iglesias locales, que lamentablemente es que nosotros la iglesia nos hemos dividido, lamentablemente. Hoy da tristeza que no estamos pensando en alcanzar, en predicarles a las almas. Solo nos estamos peleando quién tiene el mejor pastor, quién tiene el mejor ministerio de alabanza. Inclusive hasta nos hemos acomodado quién tiene la mejor iglesia local. Que por cierto, iglesia local pues se ha dado ese título, ¿va? Pero recuerden que la iglesia local es un título que se le da, pero recuerden que Cristo solo es una sola iglesia que tiene. Y Él va a venir por una sola iglesia. Pero bien, esos títulos nos hemos dado nosotros y así nos entendemos, está bien, pero el problema es cuando nos empezamos a pelear. Y no somos de un solo pensamiento como lo hizo este pueblo. Este pueblo era un solo pensamiento. Y ellos sí lo hacían porque Dios los protegiera de sus enemigos. Yo sé que yo les he estado comparando lo que fue esta nación en este tiempo, ¿va? Cuando David escribió estos salmos, con el actual estado de Israel, ¿va? Que, como les decía en el Salmo 20, deja mucho que decir, ¿va? Lamentablemente, el estado de Israel actual, pues, es un pueblo que verdaderamente no obedece a Dios verdadero, seamos sinceros. Sí, ellos tienen una cierta... O sea, ellos no les voy a negar que tienen, como a ellos que se les dieron las leyes y todas las promesas. O sea, ellos tienen cierta revelación, ellos creen cierta revelación de la Biblia, pero no la creen toda. Y ellos lamentablemente no adoran al Mesías tampoco, a nuestro Señor Jesús, pues. Ellos están esperando al Mesías, pues. Si Dios todavía ha permitido que la nación de Israel como Estado siga actual, es porque Dios todavía hay unas promesas que se van a manifestar ahí. Pero recordemos que la actual nación de Israel son pocos los que verdaderamente han nacido de nuevo. Y eso no es hablar de antisemitismo. Mucha gente dice, no, es que ellos son el pueblo de Dios. No. Recordemos que el pueblo de Dios es todos aquellos que adoran al Dios verdadero. Y lamentablemente, pues, si lo vemos en la actualidad, la nación de Israel está bien apartada del Señor. Permiten muchas cosas malas también. Es cierto, ellos tienen libertad de credo, ellos permiten un montón de religiones, pero la cuestión es que ellos bíblicamente están apartados del Señor, la verdad. Pero aquí sí estamos viendo un pueblo que obedeció al Señor.
Un pueblo que verdaderamente reconoce que Dios fue el que le ayudó en sus peticiones, pues. Ellos saben que la misma petición que hacía David, de acuerdo a la voluntad de Dios, era la misma petición de ellos. Por eso dicen, no le negase la petición de su corazón, de sus labios. Y miren lo que sigue haciendo la respuesta del Dios de Jacob: porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Miren que cómo usa la figura ahí el versículo 3 cuando dice porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Es como que Dios le haya anticipado a David todas esas victorias. Posiblemente David sí tenía esa certeza, claro. No es que estaba al 100% seguro de que sí así iba a ser, ¿va? Posiblemente David entendía que si era la voluntad de Dios, sí iba a ser así. Lo explico así porque tampoco David podía garantizarse una victoria sin saber si era la voluntad de Dios o no. No estamos diciendo que Dios iba a querer ver perder a David, obvio, es lógico que no. Pero aquí vemos una como idea de que Dios tenía como garantizada esa victoria para David. Pero David, obviamente, como es un siervo de Dios que entiende que Dios es un Dios soberano, no podía irse un solo y decir, no, yo sé que el Señor me va a dar esta victoria, igual no voy a orar. No, David siempre oró, siempre le pidió al Señor que lo salvara porque en él estaba su poder, no en sus manos. Entonces vemos que verdaderamente David, Dios le salió al encuentro, o sea, es como que Dios ya le haya anticipado esa victoria, pues. Era como que David, cuando se enfrentó a estos sirios, amonitas y moabitas, claro, los derrotó, pero era porque era una victoria garantizada de parte del Señor. Contrario a las naciones estas que tenían dioses que no eran verdaderos, obviamente, pues esos dioses no los pudieron defender. Lamentablemente los mismos israelitas, cuando se apartaban del Señor, adoraban a estos mismos dioses, y estos dioses no los salvaban de esas mismas invasiones malas que les hacían esas naciones. En cambio, aquí estamos viendo a un rey que sí verdaderamente obedeció al Señor y guió a un pueblo obedientemente, que por eso vemos estas peticiones. Miren, como un pueblo, cuando un líder es bueno, como un líder hace que toda una nación, pero cuando es un líder fuerte, David era un líder fuerte. Es cierto, tuvo sus fallas, no lo vamos a negar, y fallas feas, por cierto. Mucha gente habla solo del adulterio y del asesinato que cometió David, pero no hablan de otro terrible pecado que cometió David, que era el censo, un censo que menciona ahí el segundo libro de Crónicas, y por eso le vino una gran calamidad a David. Y en ese momento le vino eso por no haber confiado en el Señor. Pero aquí sí vemos a David que está confiando en el Señor, y por eso el Señor le salió con ese encuentro de bendiciones, victorias que Dios le dio. Óiganme, David tuvo tantas victorias que por eso después los enemigos mejor se calmaban un poco, ni se atrevían pues a quererlo invadir, porque era un rey sumamente obediente y fuerte. Pero claro, detrás de todo eso estaba el poder de Dios. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, y es cierto, Dios, ¿de cuántos bienes no coronó a David? Pues, si el Señor le dio victorias en todos lados, hizo que su nombre llegara. Es como la idea de que David llevaba esa corona, pues. Bueno, aunque literalmente tenemos que reconocer también que cuando un rey derrotaba a otro rey, entonces le quitaban la corona de la cabeza de aquel rey y se la ponían al rey vencedor. Si lo vemos literalmente, Dios así hizo también con David, porque Dios, cuando David derrotó a estos reyes y a estas naciones, él literalmente como derecho le ponían esa corona, como dando a entender, él es el que les venció. Entonces Dios verdaderamente sí coronó de todos estos bienes y todas estas bendiciones a David. Pensemos en nosotros ahora. Posiblemente nuestras bendiciones no sean como las que menciona este salmo, pero no podemos negar que Dios nos ha coronado de muchos bienes también. Seríamos muy malagradecidos si dijéramos que no estamos bendecidos por Dios. Claro, no me refiero a que seamos como esa gente fanática que dice bendecido, prosperado y en victoria,
y tal vez no están disfrutando del gozo del Señor, sino que ellos entienden que bendecido, prosperado y en victoria significa tener riquezas. No, yo no me estoy refiriendo a esos hermanos, porque muchas veces esos hermanos cuando le salen a uno así diciendo, ¿cómo está, hermano? Prosperado, bendecido y en victoria, y a veces están amargados porque no tienen tal vez riquezas o no tienen algún bien material o están muy afanados. No, eso no es estar prosperado, bendecido y en victoria. Cuando uno verdaderamente reconoce que está prosperado, bendecido en victoria, es cuando uno está agradecido con Dios porque lo ha sanado, porque lo mantiene sano a uno, porque Dios lo ha guardado de muchos males. Es cierto, tal vez puede que no se tengan riquezas materiales o bienes materiales, o tal vez no se ha logrado algo porque no es la voluntad de Dios todavía. Pero dígame, no podemos negar que nosotros como cristianos, Dios nos corona de bienes. Nos sale siempre con bendiciones tan ricas que no necesariamente tienen que ver con el dinero solamente. Óigame, cuando somos librados de un mal tan grande, yo creo que esa es una de las cosas que el alma, el corazón y todo el cuerpo siente un gran alivio. Es increíble cuando Dios lo sana de una terrible enfermedad a uno. Eso es un gozo, es una bendición. Posiblemente estas eran las bendiciones de David. Posiblemente esas no sean las nuestras, ¿va? Porque Dios actúa de diferentes formas, pero Dios nos ha bendecido. Dios nos ha salido a nuestro encuentro también con bienes. Seríamos malagradecidos si dijéramos que no, que es que yo no veo que Dios me ayude. No podemos caer en esa trampa. Hay que reconocer que la bendición del Señor es rica, como dice allá Proverbios, y no añade tristeza. Y muchas veces tenemos que reconocer que los cristianos son bien bendecidos porque que Dios nos ayude en todas nuestras tareas es una bendición. Y aquí es lo que estamos viendo, ¿va? Sigue el siguiente verso. Miren las respuestas del rey de Jacob. Bueno, del Dios de Jacob, no el rey de Jacob. Okay. El Señor es el rey de Israel también, ¿va? La vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Esa última parte no aplica en sí a David porque esa es como una hipérbole. Es lo que se usa en la hermenéutica, que es una herramienta, es figuras literarias que se usan en la escritura, pues, para darle belleza. La hipérbole no es con el fin de engañar a la gente, ¿verdad? Recordemos que la hipérbole no se puede comparar con la mentira, porque la mentira es un engaño. Aquí la hipérbole es como dando a entender, como exaltando el lenguaje, pues la forma escrita, pues. Vida te demandó, es cierto, David le demandó vida al Señor que lo protegiera de esos enemigos y no lo mataran, ¿va? Y el Señor verdaderamente le cumplió. Pero largura de días y eternamente para siempre, esa es como una expresión de que Dios le siguiera dando más vida, pues. Ellos reconocían que David algún día iba a morir, desde lógico, ¿va? Esto solo se aplica al descendiente de David, a nuestro Señor Jesús. Porque recuerden que el Señor Jesús sí tiene largura de días eternamente y para siempre. Porque cuando Él se hizo hombre, Él habitaba desde la eternidad. Dice el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Bueno, el Evangelio de Juan, como lo conocemos, pues. Dice que Él habitaba desde toda la eternidad con el Padre. Pero cuando se hizo hombre, es cierto, Él murió. Bueno, y en esa forma humana, como hombre perfecto, demandó vida. Y el Dios Padre, dice la Biblia, que Dios Padre lo resucitó de los muertos. Y ahí es donde se cumple eso. Largura de días eternamente y para siempre. En el descendiente de David sí se cumplió eso, nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que David algún día va a resucitar y también va a tener esa largura de días eternamente y para siempre. Y como nos promete la palabra de Dios, todos aquellos que han muerto en Cristo van a también tener esa largura de días eternamente y para siempre, porque así como nuestro Señor Jesús se levantó de los muertos, nosotros también seremos levantados. Bueno, si en verdad pues nosotros no hemos fallecido cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, pues ahí no vamos a conocer la muerte. Dios quiera que así sea, no lo sabemos. Pero la cuestión es que nuestros cuerpos van a ser restaurados, que eso va a ser otra forma de que vamos a tener largura de vida también. Tantas promesas que nos promete la Biblia, perdón. Y aquí estamos viendo eso. Vida te demandó, sí. David le demandó vida al Señor y el Señor le concedió esa vida. Porque no murió.
Vemos que por lo que nos dice la Biblia, que David murió a los 70 años, va, pero en buena vejez. Que para ese entonces era bien difícil llegar a los 70 años, la verdad. Posiblemente David hubiera llegado más lejos en sus años, va, pero como él pues tuvo una vida de descuidos también, va, que sus propios hijos lo querían matar, un hijo de él mató a otro hijo, y eso en cierta forma pues hizo que David tuviera una vida tan difícil, va, causa del pecado, obviamente, va. Hubiera podido vivir más, pero bueno, aquí en este momento sí estamos viendo que David le demandó vida al Señor y el Señor se la permitió. No permitió que esos reyes malvados lo destruyeran. Y miren ahora lo que dice, ahora es el pueblo que está reconociendo la grandeza, la exaltación, exaltan a esa respuesta que hizo el Dios de Jacob. Dice en los versículos 5 y 6, grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Grande es su gloria en tu salvación. Qué interesante que la gloria de David era siempre para el Señor. Grande es su gloria, sí, David ante los ojos de todos aquellos pueblos y de todas y de la misma nación de Israel. Claro, era una gloria grande saber que venció a todos esos enemigos. Pero esa gloria solo era atribuible en la salvación del Señor. Es decir, esa gloria emanaba de la salvación que ya Jehová había hecho. No es que verdaderamente era David el que tenía esa gloria y esa majestad, no. Y el mismo David lo entendía bien. Él sabía muy bien que ese poder para vencer a todos esos enemigos, para todos esos enemigos, no era que verdaderamente era él que lo hacía ni su brazo. Era porque era la salvación del Señor. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Honra y majestad has puesto sobre él. Sí, aquí tenemos que ver que sí, el Señor honró a David. Dice un famoso versículo en Isaías, creo, no, en Ezequiel creo que es que estaba, que dice, yo honro a los que me honran. Bueno, Dios puso honra y majestad sobre David, porque David fue un rey respetado, temido y a la vez querido. Porque era un líder que verdaderamente era conforme al corazón de Dios. Porque le has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Aquí vuelve a repetir David, porque lo has bendecido para siempre. Obvio que esa expresión sí encaja también aquí con David, porque Dios bendijo a la descendencia de David. Y cuando dije para siempre, eso se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, porque de Él es que viene la salvación a todo el mundo. Por Él es que se cumplió también aquella parte donde Dios le dijo a David, a Abraham, de ti saldrán reyes que gobernarán. Obvio, se está refiriendo en pocas palabras a nuestro rey, al Señor Jesús, ¿verdad? La bendición que Dios le prometió a Abraham, que te bendeciré y te multiplicaré, bueno, se cumple ahí con David también, porque le has bendecido para siempre, bueno, y eso de David se cumplió en su descendiente, en nuestro Señor Jesucristo, porque en Él hemos sido bendecidos, nosotros los que hemos creído en Él, los que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él verdaderamente nos ha bendecido para siempre. Y si seguimos pensando que las bendiciones tienen que ser materiales, no podemos caer en esa trampa. Es cierto que muchas veces las bendiciones materiales son buenas, pero no podemos caer en el peligro de que solo esas son las más importantes, no. Bendecidos para siempre es que estamos salvos por el Señor. Bueno, eso es lo más importante, ¿verdad? Pero como les explico, que somos sanos, que Dios nos ha guardado de un mal, que Dios nos ha ayudado a salir adelante de muchas cosas. No, eso también es una bendición. Pero lo más importante que dice el versículo 6, que dice, lo llenaste de alegría con tu presencia. Saben, eso es lo más importante. Si habrá cosas para todo verdadero creyente, hijo de Dios, es sentirse acompañado con la presencia del Señor. Eso es lo más importante. Quiten todo lo demás, o sea, hay una canción tan bonita que dice, que me falte todo menos tu presencia. Dice. Pueden fallar todas las cosas menos tu presencia. Bien bonita la canción.
No sé cómo se llama la hermana que la canta, ¿va? Pero sí, es bien bonita la canción. Yo sé que más de alguno de ustedes la ha escuchado la canción, que me falte todo menos tu presencia, dice. Y aquí está reconociendo David, lo llenaste de alegría con tu presencia. Es que, siendo sinceros, habrá cosa que llene tanto de alegría el alma, es sentirse acompañado por la presencia de Dios. Moisés, como le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no puedo moverme con este pueblo. Qué lindo es saber que a pesar de lo confuso que está el mundo, a pesar de lo dificultoso que está el mundo, lo terrible que está el mundo, a pesar de todo, saber de que la presencia de Dios está guiándonos, acompañándonos, créanme, eso es algo que nos llena de esperanza, nos alimenta nuestra fe y nos ayuda a seguir adelante en medio de este mundo tan caótico. Créanme, como humanos nos desanimamos al ver tantas cosas malas que suceden en este mundo. Masacres por aquí, masacres por allá, y el mundo calla. Parece que a la gente no le importa, al mundo, pues a los que deberían de haber hecho lo correcto no les importa. Es triste ver que medios oficiales callan, lamentablemente digo esto porque miré una noticia que decía que en Nigeria ya van matando cerca de 7,000 personas que se declaran cristianas por grupos islamistas peligrosos que apoyan el Islam. Pero los medios internacionales callan todo eso. Eso no lo dicen abiertamente. Vaya, nosotros solo nos damos cuenta de la guerra de Ucrania con Rusia, del problema que hay de aquí, de Palestina e Israel, que es un conflicto, sinceramente, que, como lo decía en el salmo anterior, se ha pasado de la mano eso. Yo sé que mucha gente defiende a la nación de Israel y dicen, no, es el pueblo de Dios y tienen derecho. No. Perdón que lo vuelva a decir así, pero no tienen derecho de hacer eso tampoco. Matar a población civil, no. Eso es inhumano también. Sí, estamos de acuerdo, como lo dije en el estudio anterior, estamos de acuerdo que Israel se defienda de sus enemigos. Eso sí, porque Dios les garantiza la victoria. Que destruyan a los enemigos, sí, está bien. Que los eliminen porque esos enemigos no les van a tener piedad. En eso estamos de acuerdo. Pero matar a toda esa población, no, eso no tampoco. Y sí, yo sé que pueden decir, no, es que los terroristas de Hamas los usan como escudos humanos. Hay tácticas como derrotar a esos enemigos sin necesidad de destruir a esos civiles. Digo esto porque piénsenlo, ya van cerca de 70,000 personas que van muriendo ahí en esa franja de Gaza por los ataques de Israel. ¿Ustedes creen que la mayoría de esos civiles están de acuerdo con estar involucrados en medio de eso? Posiblemente hasta hubieran deseado ni haber nacido ahí, más bien por ese problema que tienen. Y ojo, no estoy diciendo que sean unos santos tampoco, pero ni que sean unos creyentes, no estoy diciendo eso, pero piénsenlo. ¿Ustedes creen que a la mayoría de la gente le gusta estar involucrada en la guerra? Las guerras son feas, espantosas, hombre. Y quienes siempre terminan pagando los platos rotos son en el pueblo, hombre. Seamos sinceros en eso, hombre. Entonces, ante todo ese caos, vemos violencia allá que en México se oye que los narcotraficantes matan y que hay mucha corrupción, que en muchos países de Latinoamérica hay corrupción. Bueno, aquí en Honduras, los problemas que se dan, Pero en medio de eso, nos llena de alegría saber que la presencia del Señor va con nosotros. Ese es un motivo de gozo, de que nos llena de esperanza y nos ayuda a seguir adelante. A pesar de las locuras que salen por internet, que dicen que nosotros venimos de los extraterrestres, que el mundo fue creado por a pesar de las confusiones que ponen tantas personas, el hecho de saber que la presencia de Dios y su palabra nos guían, créanme, ese es un motivo para seguir adelante en medio de este mundo. Y eso fue lo que llenó de alegría a David. Y eso es lo que nos puede llenar a ustedes y a mí de alegría si sabemos que la presencia de Dios va con nosotros. Dicen los versículos 8 y 9. Ahora miren la respuesta. Estos versículos ya se dedican a la destrucción de los enemigos de Israel. Ya estos versículos específicamente hablan de cómo el Dios de Israel o el Dios de Jacob respondió dándole la salvación, claro, en su poder, coronándolo de honra, dándole vida. Pero ahora miren lo que va a ser la respuesta del Dios de Jacob, tanto en ese tiempo como lo que seguirá haciendo en el futuro. Dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen.
Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Obvio que aquí está hablando de algo terrible sobre el juicio de Dios. Eso en el momento que David escribió esto se cumplió. Porque, bueno, estaba hablando de una forma figurada, antropomórfica, ¿va? Haciendo idea de que la mano del Señor alcanzó a esos enemigos y los destruyó. Es como que hablamos que Dios es el Todopoderoso y los destruyó solo con sus manos. Es una idea figurada. Obviamente que Dios a quien usó fue a David, ¿va? Para destruir a todos los enemigos de la nación. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, es cierto, la mano derecha, porque para ellos significaba que esto era el poder, pues simbolizaba el poder la mano derecha, ¿va? Pero si lo vemos bien, muchas naciones han querido destruir a la nación de Israel, eso no lo podemos negar. Y en ese aspecto tenemos que reconocer que la mano de Dios ha estado detrás de que no aniquilen a la nación de Israel. Por eso vemos que Israel verdaderamente es real y que Dios es real también. O sea, lo que quiero dar a entender que Israel es la prueba, es una de las pruebas vivientes. O sea, hay más pruebas que nos dicen que Dios es real y que existe. Pero oiganme, la nación de Israel es una de ellas. Hay que hablar lo que es también. Es cierto que hay muchos cristianos que dicen que sí, están de acuerdo con Israel, hay otros cristianos que no, va. Indiscutiblemente lo que se está pasando en Gaza es feo, va. Pero tenemos que reconocer que la existencia de la nación de Israel es un milagro de Dios y eso muestra que Dios sí existe y es real. Porque cómo Dios ha protegido a Israel de tantos enemigos. Óiganme, hasta ¿cómo les dicen? A los antropólogos, por ejemplo. Los antropólogos dicen, es que, ¿cómo es posible que un pueblo tan pequeño haya sobrevivido a tantos ataques de imperios, por ejemplo? Si lo pensamos desde Egipto, cómo los egipcios los subyugaron, los amonitas, los moabitas, los filisteos, después los babilonios, los asirios, bueno, los asirios primero, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, y así tantos enemigos que han querido destruir a la nación de Israel y no han podido. ¿Por qué? Porque la mano del Señor ha estado detrás de todo esto. Es porque detrás de todo esto, obviamente Dios no puede permitir que a la nación de Israel se le destruya, porque primeramente, cuando David escribió estas cartas, estas letras, estos versículos, sabemos que de David iba a venir el descendiente, nuestro Señor, nuestra salvación para todo aquel que cree. Entonces Dios no podía permitir que destruyeran a la nación de Israel. Por eso dice David, alcanzará tu mano a todos tus enemigos y los destruirá a los que te aborrecen. Y es cierto, muchas naciones aborrecían a David, pero es que en verdad no aborrecían a David, a quien aborrecían era el Señor. Y por eso se empeñaban en destruirlo, pues. Pero obviamente Dios no lo permitió, porque Dios está detrás de todo eso, ¿va? Inclusive en la actualidad, yo sé que muchas naciones quieren ver destruida a la nación de Israel. A veces es cierto por los errores que ellos han cometido, ¿va? Pero recuerden que Dios tiene muchas promesas para la nación. Y es donde Jesús va a reinar algún día, nos dice la palabra de Dios. Entonces, eso lo aplicamos tanto allá en el pasado, en el presente y en el futuro. No posiblemente, y en el futuro se aplica esto también. De que Dios no permitirá que la nación sea destruida, pues. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Obviamente que esto está hablando de un juicio severo. Siempre que vemos en la Biblia la idea del fuego es que consume todo. Jehová los deshará, es decir, los desmenuzará, los destruirá, pues. Y fuego los consumirá, siempre es la idea, pues. Como dando a entender, el fuego es un símbolo de castigo, de dureza, de limpieza también. Y dureza porque recordemos que el Señor cuando dice la Biblia usa esa idea de fuego, es la idea de algo fuerte, pues. Que el castigo de Dios va a ser fuerte para todos aquellos que en ese momento deseaban la destrucción de la nación de Israel. Precisamente porque era un pueblo obediente al Señor. Aquí sí estamos viendo verdaderamente a un pueblo que obedecía al Señor, a un pueblo que se sometió, que sí, en cierta forma obedecieron el pacto allá que hicieron en el Sinaí con el Señor por medio de Moisés. Ahí sí. Pero como les digo, no es
criticar al Estado de Israel actual, pero hay que hablar lo que es. Muchos de los judíos actuales no creen en el Señor Jesús. Ellos dicen que ellos están esperando al Mesías, ¿va? Pero por lo que nos dice la misma Biblia, sabemos que el Mesías que ellos están esperando es lo que nosotros conocemos por la Biblia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, o el anticristo, como se le menciona, ¿va? Entonces, si uno queda viendo y dice, no, los judíos actuales, yo sé que hay judíos que son creyentes, no lo podemos negar. Tampoco podemos decir que todos los judíos son unos incrédulos, no caigamos en esa trampa tampoco, ¿va? De generalizarlos, o como se dice popularmente, satanizarlos a todos y decir, todos los judíos son unos malos. No podemos decir eso tampoco. Inclusive hay muchos ciudadanos judíos que no están de acuerdo con eso que está haciendo Israel en Gaza. Se los puedo garantizar que hay muchos ciudadanos que no están de acuerdo con eso. Que están bien que se defiendan de sus enemigos, pero no atacar a la población civil, al niño. ¿Ustedes creen que los niños van a pensar en que posiblemente ellos por adoctrinamiento, solo es que son como esponjitas que hacen caso? Pero ustedes creen que ellos entienden a cabalidad el odio que se tienen estas naciones? Ellos no entienden eso, hombre. Pero bueno, es un tema a veces que si se toca por estas plataformas, a veces lo censuran a uno, ¿no? Miren lo que sigue diciendo acerca de la destrucción de los enemigos. Ay, perdón, se me olvidó esto que dije. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Ese es el versículo 7. Bueno, eso es hablando de la confianza de David, que David tenía en el Señor, ¿va? Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Es que esta palabra misericordia siempre la hallamos en todo el libro, bueno, en toda la Biblia, pero en este libro es donde más se halla. Es que sinceramente no podemos hacer a un lado la misericordia de Dios. Recordemos que es por pura misericordia. No es porque tengamos méritos en verdad. Muchas veces nosotros queremos glorificarnos y decir, sí, yo lo logré, y queremos darle a entender al mundo que sí, así fue. Pero no entendemos que es por la misericordia de Dios. Bueno, dice en los versículos siguientes, su fruto destruirá de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetras contra sus rostros. Su fruto destruirás, dice ahí el versículo 10, de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Tenemos que reconocer que muchas de estas naciones que hostigaron a la nación de Israel, en la actualidad no se sabe quiénes son, o si hubieron descendientes, por ejemplo, de los moabitas, de los amonitas. Sinceramente, los antropólogos no saben si fueron exterminados o si hay alguna descendencia de ellos. Estas palabras verdaderamente se cumplieron en cierta forma. Porque si lo vemos, es cierto, Dios destruyó a muchas de estas naciones, destruyó sus descendencias. De los edomitas, por ejemplo, que los edomitas eran otros problemáticos, otra nación que le daba problemas a Israel. No se sabe quiénes son, o si hay descendientes, o si los destruyeron literalmente, pues. De los sirios sí, porque actualmente existe Siria, ¿va? Pero vemos aquí que muchas de estas naciones fueron castigadas severamente por el Señor. Y posiblemente muchas de estas naciones en la actualidad van a ser castigadas. La idea, obviamente que no estamos diciendo que el Señor las va a borrar, posiblemente no, va. Pero la cuestión es que muchas de estas naciones sufrieron el castigo del Señor por haber querido destruir a la nación de Israel. Porque la nación de Israel, recuerden que en ese momento, cuando obedecían al Señor, representaban una amenaza para todos ellos. Obvio que detrás de todo ese odio, quien lo instigaba era Satanás, ¿verdad? Porque recuerden que esas naciones, aunque ellas dijeran que no creían en Satanás ni en cosas así, pero recuerden que Satanás los guiaba porque ellas adoraban dioses paganos. Entonces esa es la idea, pues Dios destruyó el fruto de ellos, pues esas maquinaciones. Eso que tenían como fruto, que creciera, Dios destruyó todo eso literalmente. Y su descendencia, todo. Porque es que Dios castiga, hermano, pues. Es que a Dios no se le puede escapar nada. Pueden que pasen cosas que a nosotros nosotros digamos, no, pero es que el Señor, ¿por qué no castiga tal maldad en tal lado? Es que
tenemos que entender que Dios les da tiempo que se arrepientan. Pero llega un momento en que el juicio de Dios va a llegarles y los va a castigar severamente. Y así pasó con estas naciones. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Es interesante que intentaron el mal contra Dios. O sea, ellos lo hacían contra Israel, obviamente. Pero al hacerlo contra Israel, es obvio que lo hacían contra Dios porque era Dios quien defendía a Israel. Pero sinceramente este es un intento fracasado desde el principio porque ellos no iban a poder contra Dios. ¿Y esto cómo se aplica a nosotros los cristianos, a la iglesia? Bueno, que nosotros también, como dijo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero contra la iglesia verdadera, contra la iglesia que verdaderamente obedece a Cristo. Aquella iglesia, aquellos creyentes que estemos dispuestos a dar nuestra vida inclusive por el Señor Jesús, que estemos dispuestos a predicar su palabra con amor, obviamente, y con verdad, ¿verdad? Y con sabiduría, pero si eso ofende a la gente, pero seguir predicando, seguir siendo fieles al Señor, ahí sí, no es contra nosotros que van a querer el mal, es contra el Señor, porque recuerden que Jesús dijo, si a ustedes los persiguen, es a mí que están persiguiendo, y es cierto. Cuando verdaderamente predicamos la palabra de Dios, no es a nosotros que nos odian, es a Jesús que odian. Ese Jesús que mora en ustedes y en mí. Entonces, dice aquí David, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Es lógico, no iban a prevalecer. ¿Cómo le iban a ganar a Dios? O sea, la respuesta a todo el argumento es lógico. Intentaron el mal contra Dios, ¿cómo iban a ganarle a Dios? Es imposible, nadie le va a ganar a Dios. Para que no seas vencido en ninguno de tus argumentos, dice allá Pablo, ahí sea veraz, dice. Porque en verdad, ¿quién le va a ganar a Dios? Él es el Todopoderoso, Él es el verdadero Dios, Él es real. Solo nos toca humillarnos ante Él, dejarnos vencer por su palabra, por su verdad, como decía San Agustín de Hipona. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra su rostro. Obviamente que esa es otra idea, ¿va? De como que Dios está usando un arco y le dispara su flecha, ¿va? Y los va a exterminar, obviamente, ¿va? Y eso sí lo vemos, pues la verdad es que en la nación de Israel se ha cumplido eso, la verdad. Como vuelvo y les repito, ¿cuántas naciones han querido ver destruida la nación de Israel? Y han fracasado. Por eso les explico que los antropólogos, porque los antropólogos son los que estudian al ser humano, pues el estudio del ser humano. Claro, la mayoría de los antropólogos son ateos, obviamente. Ellos dicen que nosotros venimos del mono y que ese mono venía de una célula que salió del mar. O sea, unas confusiones y un montón de teorías e hipótesis que uno queda. Esta gente lo confunde a uno, pues. Pero los antropólogos reconocen que un pueblo tan pequeño, otros pueblos desaparecieron de la historia, dicen. Pero la nación de Israel no, la nación de Israel sigue actualmente. Entonces vemos ahí que Dios es real y que Dios existe, porque Dios puso en fuga a todos estos enemigos. Dios literalmente castigó a todas estas naciones. Saben, la vez pasada yo escuché a un predicador muy famoso, ¿va? Él bien querido, y contaba una historia acerca de la nación de Israel, ¿va? Armando Alducín se llama él, por si ustedes lo han escuchado, síganlo a él, o sea, es un buen predicador. Es cierto que a veces él tiene sus puntos de vista diferentes sobre la Biblia. Hay gente que lo critica a veces, ¿va? O hay gente que a veces dice que no está de acuerdo con algunas enseñanzas. Está bien eso, ¿va? Que hay posturas diferentes, pero en cuanto a la verdad, es un buen predicador. Pero él contaba una vez la historia de un hombre que vivía en la Unión Soviética. Recuerden que Rusia antes era la Unión Soviética. Y claro, en la Unión Soviética no permitían ninguna religión, ¿va? Ellos pues decían que solo el Estado que todo tenía que ser para el Estado, ¿va? Es la idea del comunismo, el comunismo como es, su idea es que todo tiene que ser con el Estado, ¿va? Es la idea, ¿va? Pues un soldado soviético estaba golpeando fuertemente a un cristiano. Entonces dice que el soldado le dijo:
¿Y por qué tú quieres seguir creyendo en un Dios que no existe?, le dijo el soldado soviético. Dime una sola prueba, dime un solo argumento para que yo verdaderamente me convenza o diga que Dios es real, ese Dios que tú tanto obedeces. ¿Cuál crees que puede ser un argumento?, le dijo el soldado soviético, para que digas que verdaderamente Dios existe? Entonces el cristiano que estaba siendo golpeado le dijo, ¿sabes cuál es una de las pruebas más grandes que Dios existe? ¿Cuál?, le dijo el soldado soviético. Israel. Israel, sí, la nación de Israel, le dijo. ¿Y por qué la nación de Israel? Solo imagínate la nación de Israel, cuántas veces la han querido destruir y ahí sigue todavía. A lo que el soldado soviético quedó un poco impresionado, porque si lo vemos, si alguien dice que Dios no existe, sí, yo sé que existen los ateos y dicen que Dios no existe y todo eso, pero oiganme, la nación de Israel es una prueba de que Dios existe, de cómo el poder de Dios se ha movido a través de la nación, a pesar de que han sido unos desobedientes. Precisamente aquí les he estado explicando que lo que están haciendo ahí en Gaza es, perdón por decirlo así, es inhumano, la verdad. Yo sé que alguien me dijo, porque una vez alguien me dijo, pero ¿y la guerra de Rusia con Ucrania? ¿Por qué no hablan de eso? Es que todo el mundo critica la guerra de Rusia y Ucrania, pero pongamos una diferencia. Es cierto que la guerra de Rusia y Ucrania es fea, pero oígame, al menos los ucranianos es que se están defendiendo y están atacando con balas. Están atacando. Los ciudadanos que hay de Gaza no, están atacando con balas, hombre. Es que como les digo, siempre en una guerra, yo toco estos temas, es cierto, no los debería tocar tan a fondo, pero en una guerra siempre quien fracasa es el pueblo. ¿Sí? Es como en la guerra con Ucrania y Rusia. ¿Quiénes son los que están fracasando en la guerra de Rusia con Ucrania? El pueblo, los líderes no. Entonces, las guerras nunca han sido buenas. Les voy a decir una frase que decía un famoso estudioso, yo no sé si lo han escuchado, yo no lo he escuchado, yo es que le escuché una frase a él que decía, que se llamaba Heinrich Hermann, él decía, la guerra es la pelea entre gente que no se conoce ni se odia, pero se mata, por las decisiones de gente que sí se conoce y se odia, pero no se mata. Voy a volver a repetir esa expresión. Decía Heinrich Hermann, decía, la guerra es la pelea entre gente que no se conoce ni se odia, pero se mata, por las decisiones de gente que sí se conoce y se odia, pero no se mata. Entonces, si lo hablamos así, es cierto, todo eso. Me meto a este punto porque el tema de cómo han querido destruir a la nación de Israel, a pesar de que se han portado mal, pero, óiganme, la nación de Israel es prueba de que Dios es real, de que Dios existe. No podemos pensar que la nación de Israel se existe por sí sola. Óiganme, la existencia de la nación de Israel es una prueba más de que Dios existe. Es cierto, Dios no necesita testigos que hablen de que Él existe, pero como los seres humanos siempre pedimos razones, bueno, ahí hay una razón entonces. El estado actual de Israel, el estado hebreo que existe, es una prueba de que Dios es real y que Dios está detrás de la nación de Israel. A pesar de esa falla, pero Dios, dice la Biblia, un día va a hacer que todos ellos conozcan, se arrepientan del terrible mal que hicieron por haber rechazado al Mesías. Ahí es donde dice la Biblia que van a clamar al Mesías y ese Mesías los va a salvar. Entonces, ¿me entienden? Termina el Salmo diciendo, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Miren cómo termina fielmente este Salmo, cómo termina esa cláusula ahí. Primero le agradecen a Dios por haber dado la victoria al pueblo de Israel, a David en este caso, pero era a todos ellos, obviamente. Y ellos dicen, engrandécete, oh Jehová, es decir, la idea es, Señor, sé tú el que más bien, exáltate, Señor, para que todas las naciones reconozcan que es tu poder, oh Jehová. Esa es la idea cuando dice, engrandécete, oh Jehová. Me están diciendo, engrandécenos, oh Jehová. No están diciendo eso. Están pidiendo literalmente que sea Dios el engrandecido. Es como exultando a Dios, pues exaltando a Dios. Diciendo, Señor, tú eres el verdadero Dios, el que tiene que engrandecerse en su poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Y en cierta forma sí, ellos siempre alabaron al Señor cuando fueron fieles. Ahora recordemos que la nación de Israel,
a pesar de las fallas que tuvieron, ¿va? Y todas esas invasiones, claro, por misma desobediencia a ellos, porque recuerden que los babilonios, los persas, los griegos y los romanos los invadieron porque ellos se apartaron del Señor, ¿va? Pero en medio de todas esas dificultades que tuvieron, el Señor siempre les prometió salvación, y sobre todo les prometió la salvación por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y sinceramente tenemos que reconocer que Dios verdaderamente tiene muchas cosas que hacer con el Estado de Israel, con la nación de Israel, ¿verdad? Bueno, los siguientes salmos que vamos a ver, si Dios lo permite, ¿va? Y espero en Dios que no, bueno, siga adelante, ¿va? Que a veces yo me atraso, es cierto, un poco, ¿va? Los salmos 22, 23 y 24 hablan de nuestro Señor Jesucristo, del descendiente de David. Esos son los salmos que se conocen, que les he explicado que son salmos mesiánicos. En el Salmo 22 vamos a ver cómo literalmente se describe la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 23, cómo ese buen pastor nos cuida. Y en el Salmo 24, obviamente, cómo el buen pastor va a reinar algún día. Como lo dice la última parte de este versículo: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alegraremos y alabaremos tu poderío. Bueno, el Salmo 24 es como lo que el Señor Jesús va a venir a hacer cuando reine sobre la tierra. Pero bien, nos vamos a quedar aquí, ¿va? Y gracias a Dios porque terminamos este estudio, ¿va? Les agradezco si se quedaron viendo hasta el final de este video. Sé que mis videos son un poco largos, ¿va? Pero sobre todo yo apreciaría que le den siempre un like, que lo compartan. Créanme, esa va a ser una bendición, que ustedes compartan estos videos, porque es interesante que crezcamos en la palabra de Dios, pues, que cada día nosotros podamos fortalecer nuestra vida con la palabra de Dios, pues. Y bueno, si quieren comentar algo, yo, primero Dios, como sigo diciendo, logre terminar todo este estudio del libro de los Salmos, para que podamos hablar de otros temas, para que hablemos de otro libro. Créanme, hay tanto, la Biblia tiene tanta enseñanza para nosotros. Podemos hablar del libro de Juan, de Mateo. Es que es interesante cómo la palabra de Dios tiene tantas bendiciones para nosotros, pues. Pero lo importante es esto, pues, que cada día meditemos en su palabra. Esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe diariamente. Si no lo hacemos, vamos a ser de esos cristianos que vamos a estar siempre tristes, o confundidos, o desanimados. Solo aquí está la verdad en su palabra. Y les agradezco, como les digo, si se quedaron viendo el video, ¿va? Espero que estén para los próximos estudios del Salmo 22, 23 y 24, ¿va? Que estos salmos literales son mesiánicos, que hablan de esa profecía futura que se cumplió en el Señor Jesús. Y que Dios les siga bendiciendo y les guarde de todo mal. Muchas gracias.